Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Hablemos de Fútbol. Hoy toca hablar de esta segunda semifinal del Mundial de Estados Unidos. Por un lado tenemos a Inglaterra, por otro lado tenemos a Argentina. Uno de estos dos será nuestro rival en la final del domingo. Y bueno, pues eso, tenemos por un lado a la Inglaterra de Bellingham y Harry Kane y por otro lado a la Argentina de Messi y de Julián Álvarez. Vamos a ir un poco analizando los posibles once, los posibles cambios que puede introducir tanto Tuchel como Scaloni. A priori, dos cambios rápidos. Aquí dice que puede jugar Bukayo Saka y que va a jugar Konsa en el lateral derecho. Creo que estas son quizá las dos dudas más grandes de Inglaterra. La posibilidad de que entre Spence en el lateral derecho, que lo está haciendo muy bien, y que entre Madueke, que ha estado jugando la mayoría de partidos del campeonato con Inglaterra. Y por otro lado, en Argentina la posibilidad de que se caiga el centro del campo o se caiga un Julián Álvarez y entre Lautaro Martínez, que aunque no está siendo titular al principio del campeonato, pues sí que estaba saliendo como titular, pero Julián Álvarez la ha comido la tostada y la ha terminado quitando el puesto en la alineación titular. Estos son los posibles cambios que yo más o menos barajo. Por otro lado, vamos a hablar de los dos equipos. Una Inglaterra que llega de sufrir mucho contra Noruega, de sufrir mucho contra México, es verdad que con un hombre menos, de sufrir mucho contra la República Democrática del Congo. Son dos selecciones que vienen de sufrir muchísimo. Argentina, que viene de jugar 3 prórrogas seguidas en el mismo Mundial. Jugó prórroga contra Egipto, jugó prórroga contra Suiza y jugó prórroga contra Cabo Verde. Es una selección, ambas selecciones son selecciones que están encajando muchos goles, tanto Inglaterra como Argentina. De hecho son dos selecciones que están remontando muchos partidos. Y bueno, son dos selecciones que, aunque no son tan dependientes de la posesión del balón, sí que son selecciones que les gusta proponer a las dos, que les gusta tener la pelota. Pero bueno, yo creo que Inglaterra sí que es cierto que quizá sufre un poquito más cuando no tiene el balón, sufre un poquito más que Argentina. Argentina sufre más a la contra, a las transiciones, es donde más está sufriendo, cuando tiene que replegar, cuando tiene que correr hacia atrás, es cuando más está sufriendo Argentina. Y Inglaterra es una selección que en ambas selecciones son dos selecciones que están encajando goles con mucha facilidad, pero es cierto que quizá Inglaterra sin balón pues está sufriendo un poquito más. Como vemos, el centro del campo de Argentina con 4 centrocampistas, con Paredes por detrás de una línea de 3. El centro del campo de Inglaterra con Rice y Anderson sosteniendo y dando equilibrio al equipo. Y Bellingham un poco más, pues un centrocampista un poco con llegada, lleva 6 o 7 goles este campeonato. Fundamental la figura de Bellingham y de Harry Kane en Inglaterra. Fundamental la figura de Elliot Anderson, que está a un nivelazo, el nuevo jugador del Manchester City. Y por otro lado, en Argentina, pues lógicamente fundamental la figura de Leo Messi, que es uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, para muchos el mejor, sin duda el máximo goleador de este campeonato, junto con Kylian Mbappé. Y bueno, hay un Julián Álvarez que es verdad que empezó el campeonato un poquito más flojo, no era ni siquiera titular, empezó jugando a Lautaro, pero sí que es verdad que en los dos últimos partidos, sobre todo contra Suiza, pues sí que Julián está siendo más importante y titular directamente. ¿Qué esperar de este partido? Bueno, Inglaterra es una selección que es verdad que le gusta tener el balón, pero son dos selecciones, tanto Argentina como Inglaterra, que no especulan con la posesión del balón, no tienen el balón para protegerse, para dormir el partido, para bajar el ritmo del partido, no. Son selecciones que tienen el balón para atacar constantemente, sobre todo Inglaterra con ese estilo más Premier, es una selección de ida y vuelta constante, que le gusta estar atacando todo el partido y que sufre mucho cuando no tiene el balón. Y Argentina es una selección que quizás sufre menos cuando no tiene el balón, es una selección que está más acostumbrada al caos, también al ida y vuelta, pero es una selección que domina mucho cuando tiene el balón y cuando es capaz de empujar al rival y de encerrarlo al área. Y a su vez Inglaterra es una selección que sufre mucho cuando la encierran y la meten al área, por otro lado. Es cierto que esta Inglaterra es una selección también de mucha transición, como vemos Anthony Gordon y Bukayo Saka y Madueke son extremos de mucha velocidad, que van muy bien a la contra, que es precisamente
donde más sufre Argentina. Y Inglaterra, pues lo acabo de decir, es una selección que si la encierras y que si la embotellas, pues es una selección que sufre mucho. Por otro lado también remarcar la fragilidad en los balones aéreos por parte de Pickford en Inglaterra. Es un portero que en los balones aéreos genera muchísimas dudas y sufre mucho en esos balones aéreos. Le cuesta mucho bloquear balones por arriba. Remarcar el peligro de la selección argentina y de la selección inglesa en las jugadas a balón parado. Argentina es la selección que más goles ha generado a balón parado de este mundial, con un total de 5 goles. Argentina, por otro lado, tiene a Dibu Martínez, que es uno de los mejores porteros del mundo, para mí por debajo de Donnarumma y de Thibaut Courtois, pero bueno, está ahí en ese top 3, top 4 mejores porteros del mundo, y sin duda es un especialista en penaltis. Si Argentina e Inglaterra no consiguen desnivelar el partido en los 120 minutos, es decir, no consiguen vencer ninguna de las dos, que puede pasar perfectamente, pues es verdad que Argentina tiene esa ventaja de tener al Dibu en los penaltis, que es un jugador que da bastante seguridad en las tandas de penaltis. Por otro lado, para mí, la fragilidad de Argentina quizá está en los laterales, Nahuel Molina y Tagliafico, pero es cierto que los laterales ingleses tampoco son muchísimo mejores que Nahuel Molina y Tagliafico. Esta selección de Inglaterra me parece una selección que es más física, es una selección, precisamente lo que más le cuesta a Argentina son las selecciones físicas, este fútbol así como este fútbol muy del Inter de Milán de ahora, este fútbol muy de la selección holandesa que hizo sufrir muchísimo en el último mundial, la selección francesa. Argentina es una selección que sufre mucho contra equipos físicos, y Inglaterra es una selección que sufre mucho cuando no tiene el balón. Entonces yo creo que este partido, la lucha por la posesión de la pelota va a ser clave, sin ninguna duda, para definir al ganador. Creo que Inglaterra, como ya he dicho y vuelvo a repetir, sufre más sin balón que Argentina. Argentina es una selección que sufre más a la contra, sufre más en transiciones, que es capaz de jugar más con un bloque más juntito, dejando menos espacios. Y sí que es verdad que Inglaterra, cuando sale a presionar, pues deja más espacios y deja más posibilidad de atacar esos espacios, lógicamente. Y Argentina es una selección que presiona con una presión más organizada, una presión más inteligente, tipo como el Arsenal de Arteta, como la selección española. Es una selección que no presiona por presionar. Inglaterra sí que es una selección que sufre mucho cuando tiene que presionar. Es una selección que se va a replegar más y va a jugar más en bloque medio. Por otro lado, también recordar ese partido de México 86, que ya se cumplen 40 años de ese partido icónico para la historia del fútbol, de cuartos de final del Mundial entre Argentina e Inglaterra, en el que Argentina venció por 2-1 con el gol más bonito de todos los tiempos, ese gol de Diego Armando Maradona, en el que se va de 5 ingleses, incluido el portero, y también ese gol que marcó con la mano, que es uno de los goles más polémicos de la historia del fútbol. Y este es otro nuevo capítulo en esa rivalidad histórica entre Argentina e Inglaterra. Porcentajes. Bueno, yo si tuviera que dar porcentajes, quizá, si tenemos que hablar de porcentajes, yo voy a dar un 51% de favorito para Inglaterra y un 49% de favorito para Argentina para pasar a la final de este mundial. Me parece que Inglaterra ha demostrado menos fragilidad defensiva que Argentina en esta Copa del Mundo, y por eso doy a Inglaterra muy ligeramente favorita sobre Argentina, pero puede pasar cualquiera de las dos selecciones. Esto ha sido todo por esta previa de esta segunda semifinal del Mundial de Fútbol entre Inglaterra y Argentina. Dale like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, deja un comentario, compártelo por ahí que me ayudaría mucho a crecer, y nos vemos en el próximo vídeo.